Estoy nuevamente aquí en Tlatelolco con Miguel Ángel Mares. Gracias por acompañarme. No, a ti por la invitación. Y estamos maravillados, ¿no? Del templo, de todo lo que hemos descubierto, solamente con la fachada, solamente con la cara. Nos habla de tanta historia, nos habla de tantas anécdotas, de tanta naturaleza, de tanta... Bueno, es el significado de Tlatelolco, ¿no? Me acuerdo de esas 3 etapas que tuvo constructivas, que son, la primera es inmediatamente después de la conquista, ¿no? Hacia Así 1525. Y que evidentemente son de los primeros espacios que se sitúan dentro de la historia de México, ¿no? Los primeros templos. Así es, tan interesante eso ahorita que dijiste, que se le llegó a denominar el templo más alto que existió en la Nueva España, inmediatamente después de la conquista, incluso más alto que la catedral, y eso que la catedral apenas se estaba construyendo. De hecho, la reconstrucción de la catedral es para dominar a ese templo, ¿sí? Que hacia 1551-52 es la segunda etapa, ¿no? Así que es el crecimiento de la nave y el crecimiento de la altura. Evidentemente va teniendo una ampliación y eso va a derivar que se vaya dando la forma poco a poco que vamos viendo ahorita, que está detrás de nosotros. Sin embargo, pues es hasta el siglo XVII, más o menos principios de 1600, 1605, cuando ya se va a dar este tercer elemento ya constructivo, y que es el que se mantiene hasta la fecha, que es muy importante porque entonces va a darnos cuenta de la importancia que tuvo Tlatelolco, y tenemos que hacer una parada momentánea, que es encontrar que no solo aquí, como habíamos dicho antes, fue la primera universidad del continente, también aquí inició todo el proceso de evangelización. Claro. Y oye, en esa tercera etapa vemos muchos rasgos indígenas, ¿no? Como lo es la propia inclinación de las torres, que nos recuerda propiamente las alfardas de los templos de los teocalis prehispánicos, ¿no? La altura que se tiene es una altura muy similar a la que refiere Cortés en las cartas de relación, ¿no? Porque incluso Cortés relata de que el templo mayor de Tlatelolco tenía 2 escalones o 3 más alto, pero lo interesante es que era más alto que el de Tenochtitlan. Ahí vamos a darnos cuenta precisamente de la rivalidad entre las dos ciudades. Los dos señoríos tuvieron una competencia muy importante. Hubo una circunstancia que permitió en un primer sentido que Tlatelolco compitió de tú a tú con Tenochtitlan. También eso motivó la pelea cruenta entre ellos, y eso fue tiempo en este sentido clave para ir comprendiendo el destino de ambas ciudades. ¿Por qué es muy relevante esto que estamos mencionando? Precisamente que la República de Indios que se va a instaurar en la colonia va a ser Tlatelolco el espacio donde se van a dar los primeros momentos de lo que muchos historiadores sitúan como la conquista espiritual. Y esto va a ser de gran relevancia porque tenemos que situarnos de que si tenemos y vemos la conformación en las zonas arqueológicas de cuál es el diseño estructural, arquitectónico de los templos, todas las ceremonias eran fuera del templo. Y entonces el primer choque de culturas tuvo que ver cuando se hacen las edificaciones, ya con mucho del origen de arquitectura clásica, griega, romana, medieval en su momento, de los distintos movimientos arquitectónicos, y que hacían que ingresaras al templo, porque dentro del templo era la casa de Dios. Entonces el primer choque que tienen al momento de la evangelización es que técnicamente nadie accesaba. Tenemos que recordar que con los momentos de cuando tú ingresabas a los templos, como podemos situar en Tenochtitlan y en Tlatelolco, los únicos que tenían esa posibilidad eran los sacerdotes. Claro. Por ende, si tú entrabas dentro del templo, estabas dentro de las deidades, por tanto técnicamente te devoraban las deidades. Mucho de esta manera de interpretación de esta cosmogonía mesoamericana implicó una nueva estrategia por parte de los evangelizadores, y se dieron cuenta de un aspecto muy importante. Dentro de las sociedades originarias, en particular la mexica entre otras, las artes eran muy importantes. La danza, la música, todos los rituales que estaban evidentemente elementos muy importantes, y hay documentos
de que la primera obra teatral que se dio en Nueva España fue en Tlatelolco. Evidentemente, lo dice Fernando Orcasitas en su obra magna de teatro náhuatl, fue la primera obra en idioma náhuatl, pero con formato europeo, de una obra de teatro, en donde una de las maneras más profundas, aparte de hacer una evangelización masiva, contuvo y tuvo la representación de la pasión de Cristo dentro de un idioma que pudieran los naturales, como le llamaban los frailes, claro, entender y comprender. Obviamente debemos dimensionar, como se relata en las fuentes, la sorpresa. Obviamente estaba el virrey aquí presente, tanto evidentemente la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, viendo la representación teatral de elementos de las Sagradas Escrituras, pero en idioma náhuatl. Obviamente esto no tuvo mucho tiempo, porque fue criticado como pagano, pero sirvió y es un elemento fundante de las maneras de cómo se empezaron a hacer estos diálogos entre estas dos culturas, y una de ellas fue a través del arte, a través de su teatralidad y su música. Eso es interesante, estimado Mike. Otra de las cosas que también tenemos que relacionar es el mapa de Uppsala. Ajá. Oye, el mapa de Uppsala relaciona más grande el templo de Santiago de Tlatelolco, ¿no? Por la riqueza que ahorita estábamos platicando, ¿no? De la importancia que tuvo para los evangelizadores dominar Tlatelolco. Claro. Y también la otra es que los espacios más grandes estaban en Tlatelolco. Tenemos que encontrar que tardó tiempo para que se pudiera construir la Ciudad de México que hoy conocemos. Claro. No fue de inmediato. Entonces, lo más importante que tenía que conseguir los españoles era dos procesos. Una, el control militar, y la otra era la evangelización. Evidentemente, en ese aspecto, Tlatelolco queda dentro de este proceso de quienes tenían que evangelizar, y la ciudad española poco a poco se fue edificando. Es más, tenemos todavía evidencias arqueológicas de las primeras construcciones de la ciudad española que están por la zona de Candelaria. Ah, ¿no? Sí, las atarazanas de San Lázaro. Correcto. Entonces, ¿por qué hizo ese fuerte militar? Por el miedo que tenía Cortés a una rebelión, por el miedo que Cortés de esconder sus bergantines ante cualquier insurrección que tuvieran los originales. Como obviamente se les situaba, había hecho mención por parte de los frailes. Y hablar de los originales o los naturales era, bueno, tienen alma, y vino los debates por parte de los frailes para entrar en esa defensa por parte de las personas que habitaban aquí y darles el bautizo cristiano y hacerlos católicos, ¿no? Como lo conocemos hasta la fecha, México sigue siendo uno de los países con más fuerza dentro de la creencia católica. No, pues claro. Y tan importante es que las visitas pastorales que se hicieron, las recaudaciones que tiene. Bueno, pues el segundo templo más visitado en todo el mundo es la Basílica de Guadalupe, ¿no? Eso nos habla de la importancia. Y hablando de la Virgen de Guadalupe, pues nos tenemos que acordar que aquí ocurre un suceso, ¿no? Que es Juan Diego, el encuentro de Juan Diego con Fray Juan de Zumárraga, que muchos lo relacionan, pues queriéndose llevar la historia hacia Tenochtitlan, hacia el centro de la ciudad. Muchos relacionan de que el encuentro se da en el Palacio del Arzobispado, cuando no es así. En esos años apenas se estaba afincando, apenas se estaba estableciendo. De hecho, se trata hacia 1531, que es la fecha de la aparición de la Virgen de Guadalupe, desde el 9 hasta el 12 de diciembre. Hablan de que en ese año se estaba construyendo la catedral propiamente, y que estaba yendo Fray Juan de Zumárraga hacia allá. Entonces, podemos relacionar históricamente de que el encuentro se dio aquí. Era evidentemente el espacio donde estaba ya construido previamente. Sabemos que muchas de las interpretaciones tienen ausencia de fuentes históricas, por eso muchas veces no se conduce a una interpretación formal o ya definitiva, pero bueno, parte de la lógica y del sentido de que conlleva la construcción de la historia, parte de lo que hay, ese contexto que le da sentido a la historia de la cual se está narrando o haciendo referencia, tiene que basarse dentro de su contexto originario.
Sí, de hecho, por eso en la parte de atrás está una Virgen de Guadalupe, ¿no? Hay un nicho, ¿no? hay un nicho que sí hizo referencia. Evidentemente está la pila bautismal de Juan Aquí adentro. Diego, y muchos de esos aspectos, de esos elementos icónicos cristianos, parte evidentemente de esta representación de otro tipo de elementos que van dándole cuerpo y mucho sentido de la importancia que tiene este espacio, ya no solo como espacio de defensa, de resistencia, de hábitat histórico, sino también espiritual y religioso. No, es que son cosas que aquí es la conquista de, vamos a decirlo, la conquista espiritual, ¿no? Aquí se da en total manera, en demostración, la conquista espiritual de la cual estamos hablando, la conquista evangélica, la evangelización, y pues, o sea, no por nada tenemos el Templo de Santiago, 1610, que de hecho tenemos que remarcar que después de cuando vino la gran inundación de 1629, es de los pocos elementos que quedan en pie. Así es, y evidentemente ahorita haces referencia al santo patrono de Tlatelolco, que es Santiago. Santiago evidentemente termina siendo un símbolo muy importante, Espiritual, porque totalmente. viene mucho de la herencia de los reyes católicos al momento de la Reconquista. Tiene que ver con la expulsión de los moros de España, el Santiago Matamoros, y que evidentemente dentro de esta traducción a un aspecto ya dentro de la conquista de, en este caso, los señoríos de Mesoamérica, va a ser Santiago Mataindios. Buenísimo. Y entonces, ¿cuál es lo más relevante? Santiago va a ser retomado, arropado y muy, muy seguido por parte de los tlatelolcas que se van a quedar en este espacio. Va a ser un símbolo muy relevante dentro de su identidad. Tan es así que la razón por la cual los santiagos son santos patronos, la característica preferentemente dicen las fuentes y sobre todo los estudios que ya han hablado al respecto, de que a cualquier localidad o pueblo o ciudad que haga referencia a Santiago es porque ahí fue la conquista a sangre y fuego. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Que Santiago es lo más difícil. Ahí representa, donde hay un nombre de Santiago es donde se representa un lugar muy difícil para la conquista, para la evangelización, y por eso la importancia, ¿no? Nuevamente repetir la importancia de dominar a Tlatelolco. Y es eso lo que nos ha conducido a estudiarlo, ¿no? Con demasiado interés, con demasiado cariño, porque hay que desmitificar muchas cosas y estamos ahorita platicando de todas ellas. Y también les pido una disculpa, pero quizás nos lo pongan en comentarios que hemos pasado omitido, que aquí tenemos en el excolegio de la Santa Cruz, bueno, que es una reconstrucción, el original fue demolido, se reconstruye como un templo, un espacio conventual. Ahí está la fachada del Tecpan, ¿no? Que le querían poner Mario Pani enfrente. También pasamos un lado de las fuentes, lo que son los espejos de agua que quiso envolver Mario Pani. Y la placa histórica, ¿no? Del 13 de agosto de 1521 cayó Tlatelolco, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, que no fue ni un triunfo ni una derrota, sino fue el desarrollo, el nacimiento del México mestizo que es hoy, ¿no? Claro. Entonces, ¿y cuántas cosas tenemos que platicar en la Plaza de las Tres Culturas que muchas veces nada más nos enfocamos a una? Sí, el acontecimiento más reciente que evidentemente tuvo un aspecto fundante en el siglo XX, pero podemos darnos cuenta de que aquí mismo en esta plaza, en esta misma piedra, hay una memoria que convergen muchas historias, desde un proceso de un tratado internacional para la no proliferación de armas nucleares, que fue el Tratado de Tlatelolco, evidentemente muchos aspectos de lo que ha conllevado parte de la movilización y que tenemos que hacer referencia. Tlatelolco, como tú lo acabas de decir, siempre ha estado situado en esa simbología de poder. Entonces, mucho de esa simbología de poder, quienes llegan a Tlatelolco se buscan apropiar de ese poder y terminan utilizándolo como forma de dominio hacia los que están aquí presentes. Los alcaldes, ¿no? Ese es el aspecto fundante, el peso histórico, simbólico y sobre todo el aspecto de
cada uno de los elementos que deriva en este espacio nos da pie de una historia donde estamos hablando de un espacio, de una locación, donde todavía pocos espacios tienen 7 siglos de antigüedad, siendo Tlatelolco y siendo nombrados. La gran relevancia, el gran trabajo que tenemos en toda esta interpretación de los trabajos de investigación va en ese sentido. Nombrar que Tlatelolco sigue siendo Tlatelolco. Y lo reitero cotidianamente, porque Tenochtitlan ya no es Tenochtitlan. No significa que le pongas una nomenclatura, no significa que trates como de renombrarlos. Simplemente fue desaparecido, fue ocupado por parte de otro tipo de sociedad, pero Tlatelolco sigue siendo esto. Y que no los confunda que estamos actualmente en un conjunto urbano moderno. Precisamente el palimpsesto que yo relaciono tiene que ver cómo se entrecruzan todas estas líneas temporales, todos estos elementos patrimoniales presentes que conllevan una riqueza y que da sentido, y desde mi punto de vista da protagonismo a Tlatelolco dentro de la reinterpretación de la historia del mismo país. No, es que es rico. Quien de verdad quiera conocer la historia de Tlatelolco, pero más allá de los síntomas que hemos padecido, porque siempre nos relacionan con tragedias, con cosas muy fuertes, pues está muy bien, está muy bien que estamos haciendo estas cápsulas para poder relacionar todas esas historias, poder platicar, ¿no? Y poder desvincular todo lo que nos han metido, ¿no? Técnicamente, históricamente, ¿no? La historia se construye con el tiempo, se construye a partir de la crítica a la fuente y es parte de nuestro trabajo. Bueno, Miguel, hoy llevamos 5 cápsulas. ¿Le seguimos? Le seguimos con gusto. Muchas gracias, Miguel. Entonces, nos vemos en otros episodios. Mike Mares, todas sus redes sociales. Me pueden localizar, cualquier trabajo, cualquier pregunta, aquí estamos. Y Michelle Altamirano, nuevamente, por favor, difundan, compartan, denle me gusta para que se muevan estos videos y que la gente pueda conocer sobre Tlatelolco mejor de lo que ya se ha platicado. Muchas gracias, Miguel. Un placer.